Fiscalía atribuyó a Carrillo Gómez ser quien causó con dolo eventual las lesiones corporales sufridas por Cediel Silva justamente por haberle inyectado en los glúteos una sustancia con el conocimiento de que no era ácido hialurónico. El debate probatorio y jurídico pertinente estaba limitado a discernir lo siguiente. Primero, si Martín Horacio Carrillo sabía que el compuesto utilizado por el procedimiento efectuado sobre Cediel Silva no era ácido hialurónico. 2. Si con base en este conocimiento se presentó como probable la ocurrencia de las lesiones investigadas. Y 3. A pesar de esa representación, siguió adelante con su conducta con indiferencia por la materialización de los daños que eventualmente podría ocasionar a la ofendida. En esas condiciones, todas las demás discusiones a las cuales las partes intervinientes dedicaron horas del juicio y la mayoría de sus alegaciones, por ejemplo, y entre otras, la idoneidad de Carrillo Gómez para realizar el procedimiento, cuáles eran las zonas del cuerpo y cantidades en las cuales el INVIMA autorizaba la utilización de Hialucor, las características y condiciones sanitarias del consultorio en el cual el acusado atendía a sus pacientes y el título con el cual se anunciaba y ofrecía sus servicios, cierra paréntesis, son ajenas a la controversia pertinente fijada en la imputación y de ellas, por tanto, no se ocupó la corporación. Delimitada así la discusión, la sala partió por examinar las pruebas para establecer si Martín Horacio Carrillo sabía que la sustancia inoculada a Cediel Silva no era ácido hialurónico. Encontró que, conforme lo demostrado en el juicio, el verdadero ácido hialurónico tenía para la época de los hechos un precio mínimo de 325.000 pesos por cada centímetro cúbico. De igual modo que el acusado compró la mezcla inyectada a la víctima por un valor de 358 veces inferior. Esa diferencia tan marcada entre los precios de uno y otro compuesto hacía obvio que para cualquier persona, y más aún para un profesional de la salud involucrado por varios años en la práctica de la medicina estética, que ese fluido en realidad no podía ser ácido hialurónico. Precisamente, desde el año 2008 se conocía por varias pruebas de laboratorio que el Hialucor no era ácido hialurónico, sino, entre comillas, dimetil polisiloxano, eso es mezcla de silicona, cierra comillas, lo cual resulta coincidente con el irrisorio valor al cual era comercializado. A lo anterior podría oponerse, y así lo insinuó la defensora suplente, que en tanto el propio fabricante del Hialucor indicaba que su producto sí era ácido hialurónico, Carrillo Gómez, siguiendo el denominado principio de confianza, podría haber obrado con la convicción de que así era. La sala, sin embargo, descartó esa hipótesis, pues el referido principio no tiene aplicabilidad si quien lo invoca, entre comillas, aún sin conocer concretamente el hecho doloso o culposo del tercero, tiene razones para sospechar de su ocurrencia. Se cierra comillas, se cita una decisión de la Corte Suprema de Justicia el 28 de julio del 21, con recado 47063, en donde se establece este principio.
Ante la ostensible diferencia en los precios del verdadero ácido hialurónico y el hialucor, la creencia de que uno y otro eran lo mismo no pudo razonablemente haberse suscitado en el procesado. Ello se hace aún más evidente si se considera que ya para el año 2009 era ampliamente conocido en el gremio de la medicina estética la existencia de un, entre comillas, drama social derivado de la recurrente utilización de polímeros, entre ellos la silicona, cierra paréntesis, en procedimientos como el acá investigado. De hecho, el propio Carrillo Gómez admitió haber conocido esa problemática mucho antes, cuando estudió entre el 2005 y el 2007 un posgrado en España. Discernido que Martín Horacio Carrillo Gómez necesariamente tenía que saber que la sustancia inyectada a Ceriel Silva no era ácido hialurónico, la sala pasó a examinar si, a partir de ese conocimiento, se representó como probable que con esa conducta causaría a la víctima daños a la salud. A ese efecto, y a partir de lo atestado por los cirujanos Óscar Tirado Díaz, Iván Adolfo Santos Gutiérrez y Felipe Kaufmann, encontró que ya para la época de los hechos existía un saber documentado y ampliamente difundido sobre la relación causal probable entre la inoculación de silicona líquida y la ocurrencia de lesiones personales, o lo que es igual, sobre la especial aptitud para causar daños en la salud de la introducción de ese líquido en el cuerpo humano. El propio Martín Horacio Carrillo Gómez admitió tener ese conocimiento desde que estudió en España, y en tal virtud es evidente que tuvo que representarse el resultado típico. Por último, la Corte encontró igualmente demostrado que Carrillo Gómez, a pesar de tal representación, siguió adelante con su conducta, dejando librada al azar la eventual ocurrencia de las lesiones corporales sufridas por la víctima. En efecto, con los testimonios practicados en el juicio quedó establecido que, una vez cierta persona ha recibido silicio en su cuerpo, la aparición o no de afectaciones físicas está supeditada a factores que no es posible, entre comillas, predecir. En concreto, la cohesividad del compuesto inyectado y las características individuales del sujeto. Así, una vez inyectada esa sustancia, nada puede hacer el profesional para reducir la probabilidad de configuración del resultado típico, mucho menos para anularla. La ocurrencia del daño estará librada con total independencia de su conducta a la más pura eventualidad. De acuerdo con lo anterior, la sala concluyó que el juez atinó al dar por demostrada la responsabilidad de Carrillo Gómez por la comisión del delito de lesiones personales con dolo eventual. Por lo anterior, casó la sentencia de segunda instancia para, en su lugar, confirmar la proferida por el juzgado de primer grado. Oficiosamente, la sala reajustó la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de la profesión médica tras advertir que el acusado la tasó ilegalmente. La fijó consecuentemente en el monto mínimo de 6 meses previsto en la ley. Por último, en la orden de insistió la sala en la orden de compulsación de copias con destino a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue la posible responsabilidad de terceros, particulares y o funcionarios públicos que intervinieron en la distribución del producto conocido como hialucor. Resolución.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve: 1. Casar la sentencia impugnada de acuerdo con la parte motiva de esta decisión. En consecuencia, confirmar el fallo de primera instancia con la modificación oficiosa de fijar la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de la profesión médica en 6 meses. 2. Ordenar la compulsación de copias de este fallo a la Fiscalía General de la Nación, de acuerdo con lo señalado en el numeral 5 del aparte considerativo. Decisión firmada por todos los integrantes de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. De esta manera, damos por terminado la lectura del fallo. Agradecemos la asistencia. Tiene la palabra la señora secretaria. Gracias, señor magistrado. Solamente para informarle a las partes intervinientes de la audiencia que la providencia ya la tienen en sus correos electrónicos y de esa manera se hará entrega. Buen día, gracias. Estamos en directo desde la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal. El magistrado acaba de leer la sentencia en el caso de la reconocida actriz y presentadora Jessica Cediel. Esta es una decisión que acaba de tomar la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en este caso de el cirujano Martín Carrillo, quien fue condenado, acaba de ser condenado por la Corte Suprema de Justicia, en este caso de la actriz y presentadora de televisión Jessica Cediel. Estamos aquí ya en directo en Focus Noticias desde la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia con el doctor Sergio Ramírez, quien es el abogado de la reconocida actriz Jessica Cediel. Bueno, ¿cómo reciben y el resumen de lo que acaba de decir el magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia? ¿Cómo reciben ustedes esta decisión, doctor? Buenos días. Bueno, con total beneplácito, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, al momento de desatar una demanda de casación interpuesta por el suscrito, determina casar la sentencia de segunda instancia para dejar en firme la decisión del juzgado en primera instancia, haciendo simplemente un ajuste en punto de la inhabilidad para ejercer la función de médico del señor Martín Horacio Carrillo. El análisis que hace desde el punto de vista dogmático la Corte Suprema de Justicia es absolutamente interesante, por cuanto entró a demostrar el pleno conocimiento que tenía el señor Martín Carrillo sobre que en realidad lo que estaba aplicando en el cuerpo de Jessica Cediel no era ácido hialurónico, sino era hialucor, que es una mezcla de siliconas líquidas que claramente terminaron afectando no solamente su integridad física, sino también su integridad psicológica. Y en ese sentido, la Corte marca de alguna forma un aspecto muy importante y muy relevante, y es cómo a partir de una actividad funcional como médico se puede entrar a estructurar el concepto del dolo eventual. Doctor, ¿la condena cuál es y cuáles son las consecuencias para el doctor Martín Carrillo? La condena es de 48 meses, tal y como lo estableció la primera instancia, y una inhabilidad para el ejercicio de su función como médico de 6 meses. Seguramente se le reconoció, como se le reconoció en primera instancia, la condena a ejecución condicional, es decir, que él asume una serie de compromisos, pero obviamente ya la presunción de inocencia quedó desvirtuada y hoy día este fallo le queda como un antecedente penal. Ahora bien, ya con posterioridad dentro de determinado término legal, se tomará la decisión por parte de Jessica en el sentido de si se inicia o no se inicia el incidente de reparación integral por los perjuicios ocasionados por el médico Martín Carrillo. O sea, son 4 años, pero no va a la cárcel.
Son 4 años, pero muy seguramente no va a ir a la cárcel precisamente por la naturaleza del delito, que a pesar de haber sido absolutamente grave por todas las afectaciones que le ocasionó a Jessica Cediel, pues en referencia con el análisis de lo que de la gravedad frente a la sociedad, pues no tiene esa connotación. O sea, quiere decir los 6 meses que le ponen como sanción, ¿empiezan a regir en este momento o ya los pagó? No, empieza a regir desde este momento, que es cuando la sentencia queda en firme. O sea, durante 6 meses el doctor Martín Carrillo no puede ejercer la profesión de médico ni de cirujano. Así es, y obviamente debe cumplir con una serie también de compromisos frente a la Administración de Justicia precisamente para el cumplimiento de esos 48 meses de prisión. Recordémosles a los seguidores de Focus Noticias, doctor, cuál es el recorrido que ha tenido este proceso. Inicialmente en el juzgado de primera instancia de conocimiento, ¿cuál fue la sentencia? La sentencia en la segunda instancia en el Tribunal Superior de Bogotá y ahora en esta demanda de casación que usted logra aquí en la Corte Suprema. Claro, en primera instancia se halló responsable penalmente al médico Martín Carrillo, se le impuso una pena de prisión de 48 meses. Su defensa ejerció el recurso de apelación, el cual fue desatado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, quien decidió revocar esa sentencia condenatoria y absolver al médico porque en su criterio, en su momento, se creía que no se había actuado a título de dolo eventual. Como consecuencia de esa decisión de segunda instancia, pues Jessica acude al suscrito, quien fue la persona que le estructuró la demanda de casación, ya con los resultados conocidos. Esto crea, digamos, una jurisprudencia y un hito en las sentencias de la Corte Suprema de Justicia respecto a los procedimientos médicos, sobre todo en cirugías estéticas y en cirugías plásticas. Yo considero que sí, es una sentencia muy importante en la medida en que analizó muy bien todo el componente probatorio que se practicó en sede de juicio, determinó que muchas veces ya los médicos no pueden alegar algún tipo de error atribuible a la actuación de un tercero. Recordemos nosotros que Martín Carrillo decía que el tercero que le vendió a él el Hialucor le manifestaba que evidentemente eso contenía ácido hialurónico. Y la Corte ha venido estableciendo unos criterios en el sentido de cómo se debe entender ese error por la actuación dolosa o culposa de un tercero. Entonces, esta reafirmación que hace la Corte Suprema de Justicia es muy interesante desde el punto de vista jurisprudencial, pero a la vez de alguna manera creo yo que es una invitación de la Administración de Justicia en el sentido de que las personas denuncien, porque muchas personas que son víctimas no denuncian precisamente por el que dirán de las redes sociales. Esto quiere decir que el médico tiene la responsabilidad siempre de lo que hace con su paciente, no importa quién le provea los productos, inclusive los equipos. Por supuesto, el médico tiene una posición de garantía frente a cada uno de sus pacientes y tiene que hacer un control y un seguimiento, pero además tiene que tener absolutamente todo el análisis respectivo sobre las consecuencias que pueda tener una persona precisamente por el procedimiento en el cual la está interviniendo. Usted participó únicamente en la casación. Usted es experto en casación, por supuesto, lo conocemos, doctor, de su trabajo, y logra que se llegue a la Corte Suprema, a la Sala Penal, y cambie esa absolución del tribunal. Así es, sí, evidentemente ese fue pues el resultado de acuerdo a la decisión que el día de hoy lee la Honorable Corte Suprema de Justicia. Doctor, ya que estamos aquí en directo en Focus Noticias desde la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Sergio Ramírez también adelanta otro caso importante en estos momentos en Colombia, que es el caso del coronel Benjamín Núñez, quien está con una orden de captura en el caso de los jóvenes, de la masacre de los jóvenes en Chocho, Sucre. Pero, ¿qué ha pasado con eso? A propósito, ¿ya se va a entregar? ¿Qué ha logrado usted adelantar con la Fiscalía? Nosotros estamos a la espera de que se garantice la seguridad del coronel, precisamente porque como lo anunciamos la semana pasada a través de un comunicado, tiene serios motivos de seguridad, no solamente él, sino su propia familia, que viene precisamente de una relación directa con el desempeño de él
como miembro de la policía en el departamento de Sucre. Y es una situación que de alguna manera pues estamos tratando de prevenir cualquier riesgo a su integridad física con diferentes instituciones que en su momento deben brindarle a él esa protección. ¿En cuánto tiempo se entregará según las gestiones que está haciendo usted, doctor? No, es decir, el tema de la entrega es un asunto que está sometido. En la medida en que nosotros logremos solucionar cuanto antes el tema de seguridad, él se entregará porque claramente ha manifestado su voluntad de hacer esa entrega. ¿Y en cuánto tiempo cree usted? No podría porque el tema de seguridad no radica en manos de la defensa, sino está en manos de otras entidades de carácter público. Hasta el momento en que le ha dicho, ¿tiene alguna responsabilidad, como han dicho algunos de los patrulleros que están en la audiencia? Lo que sucede es que, como ustedes muy bien lo saben, pues entre cliente, abogado, existe el secreto profesional y la reserva. Estamos en estos momentos definiendo y delimitando cada una de las aristas defensivas para asumir una defensa, una estrategia clara y contundente. Doctor, se había dicho que él había huido del país, ¿eso es cierto o no? Si uno analiza la información que existe en medios de comunicación, al parecer cuando él sale del país, si es que la información de los medios de comunicación es cierta, no existía orden de captura. Muchas gracias al doctor Sergio Ramírez, abogado, experto en casación penal, abogado penalista, quien ha logrado aquí que la Corte Suprema de Justicia cambie una absolución que venía a favor del médico muy reconocido, el médico de Jessica Cediel, y pues logró que la Corte Suprema de Justicia condenara a 4 años a este reconocido cirujano. Muchas gracias, doctor, por estar en directo en Focus Noticias. Gracias, Florencio, muy amable. Estamos aquí entonces desde la Corte Suprema de Justicia, los dejamos a ustedes ya. En pocos minutos también vamos a transmitir en directo la audiencia del caso de la masacre de Sucre. Sigan ustedes pendientes de Focus Noticias. Esta transmisión la hicimos en directo desde la Corte Suprema de Justicia con Jason Quintero y Florencio Sánchez. Somos Focus Noticias, suscríbanse a nuestro canal, síganos en todas nuestras redes sociales y en www.focusnoticias.com, www.focusnoticias.com. Feliz día.